Bien, en este video vamos a ver el significado de los determinantes, ya que lo van a usar mucho en el cálculo vectorial para determinar máximos y mínimos con el hessiano o para integrales dobles con el jacobiano y también en las ecuaciones diferenciales como Wroskiano. Bien, aquí en el álgebra lineal esto también tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, tenemos dos puntos, el punto A con coordenadas AC y el punto B con coordenadas B minúscula D. Y lo que todos ya saben es que hacer un determinante es algo muy simple. Escribo el vector AC y luego el vector BD para luego multiplicar en cruz. Aquí el orden sí importa, tengo que multiplicar primero A por D y restar C por B. Y lo que quiero mostrar aquí es quién dice que hay que hacer esta resta. Y la respuesta es muy fácil y es que un determinante nos dice el área de un paralelogramo. El paralelogramo es este que está pintado de blanco en el interior y lo que está en colores es básicamente un cuadrado que en su interior tiene ese paralelogramo. Es decir, si yo quiero hallar el área que está sombreada de blanco, básicamente lo que tengo que restarle es a el área del cuadrado, que es lado 1 por lado 2, restarle todas estas figuras que están de colores. Entonces hacerlo es muy fácil, simplemente escribo la base del cuadrado, que es A más B, y la multiplico por la altura, que es este punto Q. La coordenada Y es C más D. Y esto lo resto por el área de cada una de estas figuras. No importa el orden, pero aunque no lo vamos a demostrar, tenemos que suponer que el área de estos cuadrados verdes son iguales. Es decir, yo puedo decir que la base B por la altura C, que es este punto que está acá, multiplicada por 2, me va a dar el área de esos dos cuadrados verdes, menos el área de estos triángulos, que podemos ver. Si yo sumo esos dos triángulos, pues obtengo un rectángulo. Y el área de un rectángulo es también la base por la altura. La base sería A por la altura, que sería C. Base por altura, o sea, A por C. Menos me faltan los triángulos de color rosa. Y podemos hacer el mismo razonamiento que hicimos con los triángulos azules. Entonces podría multiplicar la base, que sería B, por la altura, que sería D. Y pues bien, esto que tenemos escrito aquí de blanco es lo mismo que tenemos aquí escrito de colores. No sé cómo lo estarán viendo ustedes en pantalla, pero lo importante aquí es reconocer que cuando se haga esta multiplicación, pues lo que nos debe quedar al final es AD menos CD. Conclusión: hacer un determinante es lo mismo que hallar un área, con la diferencia de que es una forma particular de hallar esta área, ya que el área de un paralelogramo se puede hallar de muchas otras formas, incluso en términos de senos y cosenos, por ejemplo. Algo que también quiero que vean es que da igual si escribo los vectores como una columna, por ejemplo el vector AC y el vector BD, pues voy a obtener el mismo resultado. Y esto es importante porque cuando hagamos determinantes con vectores en 3 coordenadas, hay unos cuantos métodos para hacerlo. Bien, aquí tengo un ejemplo de dos vectores en el espacio x, y, z, y como se puede ver, forma un paralelogramo, y dicho paralelogramo debe tener un área definida. El área de ese paralelogramo no la puedo hallar con una distribución en la cual tengo dos filas por 3 columnas de forma vertical. Es decir, si ustedes escriben estos datos, estas entradas, en una calculadora de determinantes, les va a entregar como respuesta que no es posible efectuar esta operación. No quiere decir que no se pueda hallar el área de este paralelogramo. De hecho, es posible hallarla, y una de las formas es usando los vectores unitarios I, J y K. Ojo, los vectores unitarios son vectores. Y esto es a lo que se le conoce como producto cruz. Pero la intención en este video no es hablar del producto cruz, sino única y exclusivamente de los determinantes. Entonces, para calcular un determinante con vectores de coordenadas en R3, es necesario tener otro vector que esté fuera de este plano, con lo cual calcularíamos el volumen de un paralelepípedo
si construyéramos ese paralelepípedo imaginariamente. Nos quedaría algo como esto. Los tres vectores son estas flechas negras que tenemos acá. Entonces aquí podríamos usar un razonamiento similar al que usamos antes para definir un área. En este caso, para definir un volumen, podríamos dibujar un cubo que contuviera a este paralelepípedo. Se haría una resta correspondiente y obtendríamos qué algoritmo es el que necesitamos para hallar el volumen. Pero antes de ponernos con semejante trabajo, voy a escribir qué operaciones tenemos que hacer sobre esta matriz para encontrar ese volumen. Voy a escribir las coordenadas entonces del vector que nos da el volumen, alfa, mu y teta. Voy a escribirlo en letras griegas, ya veremos por qué. Y el procedimiento es muy simple. La primera columna la escondo, digámoslo así, y la primera fila. ¿Qué me queda? Un determinante que sí puedo resolver como lo hice anteriormente, multiplicado por alfa. Es decir, voy a multiplicar en cruz b por f menos c por e, todo multiplicado por ese alfa. Y no es extraño ver que esté multiplicado por el alfa porque los volúmenes de un objeto siempre se vayan multiplicando su base o su área por la altura. Así que lo siguiente que voy a hacer es esconder la columna que tiene u y la primera fila. De este modo ya sé que tengo que multiplicar por u el siguiente determinante que me queda, que va a ser a, c, d y f. Esta operación es la que va a ir aquí dentro de paréntesis multiplicado por mu. A por f menos c por d. Y lo siguiente importante que hay que anotar aquí es qué signo va a llevar esto. Y la del medio siempre va a ir con signo negativo. Entonces el siguiente va a ser teta, que multiplica a este determinante, a por e menos b por d. Bien, y si has llegado a este video simplemente porque querías conocer un método simple para resolver determinantes de 3×3 o de 2×2, pues aquí está uno de los tantos métodos que existen, que simplemente varía en el orden en que se escriben las operaciones. A mí este me parece muchísimo más simple. Pero si usted se encuentra en un curso de educación superior para ingenierías o administración, pues le recomiendo que se quede porque vamos a ver para qué sirven los determinantes en el álgebra lineal. Bien, y para ver uno de los usos más frecuentes que tiene esto en el álgebra lineal, vamos a imaginar que el tercer vector que habíamos construido, este vector, está dentro del plano. Digamos que ese vector es un tercer vector que tenemos, llamémoslo W. Entonces lo que nos preguntamos acá es ¿qué pasa si hacemos el determinante de estos tres vectores? El vector V1, el vector V2 y el vector W. Ya que habíamos dicho que los determinantes de 3×3 eran igual a un volumen de un paralelepípedo. Entonces, si en este caso no tenemos un vector, la altura de ese paralelepípedo, ¿qué número esperamos que este determinante arroje? Entonces vamos a verlo con un ejemplo. Para ello voy a usar este sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas que, como ya se habrán dado cuenta, si dibujamos en el plano cartesiano estas tres ecuaciones, pues nos arrojarían tres planos. Pero si miramos en el video número 6 de esta serie, teníamos un conjunto de 4 vectores con los cuales combinamos linealmente 3 de ellos para generar el cuarto, y lo que hicimos fue algo muy simple. Tomábamos los vectores que estaban escritos de forma vertical y los multiplicábamos por constantes a, b y c. Y lo que se obtiene de esa multiplicación es básicamente un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas que, si tienen solución, pues decíamos que el sistema era linealmente dependiente. Entonces, si vemos esto desde otra perspectiva, desde la perspectiva de los vectores, yo podría escribir que un vector sería 1, 2, 3 y que mi segundo vector sería 1, 3, 4, el siguiente sería menos 1, 2, 1. Y el cuarto vector podrían ser estos términos independientes 5, 14 y 19, pero recuerden que tengo tres vectores
Y lo que quiero analizar es si esos tres vectores están en un mismo plano, cuánto me va a arrojar este determinante. Es decir, voy a hacer un determinante y previamente yo escogí estos vectores de tal forma que estuviesen dentro del mismo plano para mostrarles el resultado que les quiero mostrar. Voy a eliminar esto y lo que voy a usar es esta fórmula que está de blanco para resolver ese determinante. Voy a empezar por alfa, que en este caso es 1, que multiplica a 3 por 1, que es 3, menos 2 por 4, que es 8. El siguiente va a ser esconder la columna del medio y la primera, el signo negativo siempre en la mitad, así que será 1, que multiplica a 2 por 1, 2, menos 2 por 3, 6. Más, cubro la última columna y la primera, multiplico el menos 1 por lo que me queda adentro sería 2 por 4, 8 menos 9. Y tenemos que la primera operación me da menos 5, la segunda me da más 4 y la siguiente me da menos 1 multiplicado por este menos, tenemos más 1 y esto es menos 5 más 5, lo que es igual a 0. Conclusión, este volumen es igual a 0. Ahora, ¿cómo interpretamos esto en el álgebra lineal? Si este determinante es igual a 0, quiere decir que estos tres vectores son linealmente dependientes. Traducción, ¿qué quiere decir? Que un sistema de tres vectores sea linealmente dependiente. Quiere decir que con esos tres vectores no puedo generar un espacio de tres dimensiones. ¿Qué era lo que estábamos buscando? Generar un paralelepípedo. Voy a borrar aquí, voy a escribir esto en un lenguaje matemático más exacto que los dibujos. Voy a decir que el conjunto V son esos tres vectores que tengo ahí. Está compuesto por el vector 1, por el vector B2 y el vector 3 que había llamado W, lo voy a llamar V de 3. Es linealmente dependiente. Y el caso contrario, es decir, el determinante de ese conjunto de vectores V, si es diferente de 0, ese conjunto es linealmente independiente, por lo tanto es un conjunto generador de un espacio de tres dimensiones. Nótese también que algo que nos dice el determinante, y es para lo que se usaba generalmente hace 300 años, y es que me dice si este sistema de ecuaciones tiene solución o no. Y ya para terminar con este video les quiero mostrar algo más de información sobre los métodos que existen para resolver determinantes. Si recuerdan, al principio de este video dije que los determinantes de 2 por 2 daba igual como los escribiéramos. Si por ejemplo escribimos las columnas como filas. Por ejemplo, en este caso estoy intercambiando. A esto es a lo que luego le vamos a llamar una matriz transpuesta. El determinante de esta matriz transpuesta también debe ser igual, en este caso igual a 0. Y no importa el método que usemos para resolverlos. Yo había usado el método de los cofactores, que consiste en esconder una fila y una columna, resolver el determinante cuadrado que nos queda y luego ir escondiendo la columna siguiente y luego la siguiente. Pero este no es el único orden en el que se puede hacer ese mismo proceso. Yo podría esconder siempre la primera columna con la primera fila, resolver este determinante y luego podría continuar con la segunda fila, resolver este determinante y después continuar con la tercera fila y resolver este determinante. De dar el mismo resultado. También existe el método de Sarrus, que particularmente no me gusta porque solo sirve para determinantes de 3 por 3.
En fin, en internet pueden encontrar calculadoras que incluso resuelven estos determinantes paso a paso y pueden ver qué método se acomoda mejor a ustedes. La intención con este video no es memorizar uno u otro método para resolver determinantes, sino entender realmente que todo esto tiene unos orígenes geométricos que, si se entienden, no será necesario memorizar ningún manual sobre resultados de determinantes y su significado para la álgebra lineal.